Lo primero es definir los objetivos de esa conferencia, son principalmente 3. Describir las características y opciones terapéuticas en un trauma complejo. Exponer los cuidados de seguimiento e identificar los retos del manejo. Lo primero es definir como trauma complejo una lesión por un trauma de alta energía que afecta tanto el tejido óseo con un compromiso severo de los tejidos blandos, que puede tener también afectación de la parte neurovascular. Por ejemplo, entonces, el término fractura compleja, desde el 1996, el grupo AO, en su compendio de clasificación de fracturas, la define como una fractura donde tiene un trazo o 2 o más, que luego de la reducción de esta, el fragmento principal, proximal y distal no están en contacto. En el 2007, con la autorización, el término sigue igual, pero en el 2018 sufre un cambio, que en vez de llamarse fractura compleja, se le conoce como multifragmentaria, dejándonos pues 3 trazos que cumplen con estos criterios. Básicamente, una cuña fragmentaria, un segmento intacto y un segmento fragmentario o multifragmentario. Esos básicamente son los 3 tipos de fracturas anteriormente conocidas como compleja y después del 2018 pues cambió el término. ¿Cuál es el manejo de estos tipos de clasificaciones de fractura? Conservador se podría utilizar solamente si tiene una reducción aceptable y el paciente no cumple con los requisitos para procedimiento quirúrgico. Fijación interna se podría utilizar. Hay 3 opciones principales: clavo intramedular, placa puente o una placa con presión si el trazo lo permite, claro está. Fijación externa, también se puede realizar fijación externa. Hay diferentes modalidades, las más comunes: un fijador modular tipo AO o lineal o circular. La otra opción, que es la más utilizada también, es por etapas. Primero fijación externa y luego convertirlo a fijación interna aproximadamente a las 3 semanas. Pero si hay lesión severa del tejido blando, ¿es suficiente con esos tratamientos? Por ejemplo, entonces tenemos que manejar los tejidos blandos y para esto lo primero es la escalera ascensor de la reconstrucción, donde aquí el término escalera ascensor hace alusión a que el paciente no debe ser tratado por el primer escalón de esta escalera, sino que dependiendo de las condiciones y las lesiones del paciente, pues podemos avanzar tanto al segundo, tercer, hasta cuarto nivel incluso. Entonces, de esta manera, manejamos la parte blanda de diferentes maneras y formas. El autor Taylor, en 1987, definió un término muy importante, que es el de angiosoma, conocido como un bloque tridimensional de tejido, que incluye piel, sus capas profundas, y son irrigadas por una arteria en específica. Es como el complementario del dermatoma, una parte de la piel irrigada, inervada por un nervio en específico o por un segmento medular, pero lo llevamos a los angiosomas. Aquí vemos esta imagen representativa del término. Entonces, para manejar la parte blanda, tenemos colgajos principales, que son los pilares. Con estos 3 primeros, podemos manejar prácticamente el 90% de las lesiones de tejido blando. Colgajo de gastronemio para lesiones a nivel proximal de la pierna, colgajo de sóleo, básicamente para tercio medio, y sural reverso para la parte distal. A nivel del pie, entonces podemos utilizar otros que son más complejos, pero que también resultan muy útiles, como el colgajo de abductor hallucis y actualmente el colgajo en propela o hélice, que está muy en boga. Pero no solamente tenemos que manejarlo, sino que el cuidado postoperatorio lo deberíamos dividir para manejar la antibioterapia profiláctica en caso de que lo requiera y para la vigilancia o curas. La antibioterapia, si el paciente es un paciente limpio, pues puede tener 5 días de antibioterapia profiláctica, pero si hay infecciones agudas, deberían ser 2 semanas.
La vigilancia, diferenciarlo de las curas, debe ser la primera 24 horas cada 1 hora, 24 a 72 horas cada 2 horas, y luego de las 72 horas, 4 a 8 horas hasta el alta, controlando siempre el edema, temperatura y el llenado capilar para evitar que este tratamiento pues se vea afectado. Los retos, evidentemente, de los traumas complejos básicamente son la no unión, la osteomielitis crónica, las contracturas de las articulaciones tanto proximales como distales y al final, bueno, pues dolor o disfunción que requiera amputación. Entonces, las conclusiones básicas son: la escalera ascensor de la reconstrucción es fundamental para la toma de decisiones en estos casos complejos. El seguimiento postquirúrgico cercano resulta imprescindible para un buen desenlace y trabajar con lo que contamos en nuestro medio para obtener el mejor resultado del paciente es nuestro objetivo. Entonces, iniciamos con los casos clínicos. Bien. Buen residente, ¿verdad? Buen R5. Va a ser reconstrucción ósea. Señores, caso 1. Caso 1 es un paciente que tuvo una lesión severa, una fractura luxación de rodilla. En una Harley Davidson chocó, no sé con quién fue, pero quedó así. Ustedes observan ahí cómo se ve el fémur fuera de su posición. Así, esa foto lo mandaron los familiares, con permiso, y la publicamos. Ahí está la radiografía. Ahí está el momento en que se le hizo la cirugía de urgencia, el lavado, el debridamiento. Se decidió por los médicos, que no fui yo que lo recibí, decidió no hacerle amputación, sino presentarlo a reconstrucción ósea. A los 10 días ese paciente estaba así, con esa necrosis severa. Ustedes ven todo el fémur expuesto en ambos lados. ¿Qué nos quedaba ahí? ¿Hacer una amputación? Bueno, decidimos hacer otra cosa. Lo llevamos a cirugía, ustedes ven ahí, le habían puesto un fijador de control de daño. Eliminamos todo. Para atrás. Bueno, eliminamos todo el tejido. ¿Qué pasó aquí? Aquí, ok, ahora sí. Se hizo recesión de todo los cóndilos femorales, tanto proximal como también la tibia, y decidimos hacerle colocamos fijadores. Tenía una fractura de tibia también. Pusimos un clavo cunche, que era lo que había en ese momento, solamente para estabilización y evitar la rotación temporal. Le hicimos un colgajo gastronemio, lo cubrimos con terapia VAC, lo cubrimos con piel y el paciente evolucionó perfectamente bien, gracias a Dios. El paciente ya está caminando y está integrado a su trabajo. Miren el paciente ahí, 1 año después. Se hizo su acortamiento normal que se hace cuando uno hace las artrodesis, para que el paciente pueda apoyar nuevamente. Y el paciente se encuentra satisfactoriamente bien. Caso 2. Este es un paciente que tuvo un accidente severo en la autopista Duarte. Un camión lo chocó en la acera. Ese fue el tipo de lesión ósea que vimos en ese momento, pero tenía todo el tejido de la parte blanda lesionado. Aquí cuando le hicimos el primer lavado, la primera cura a ese paciente, cómo está la exposición, después de la primera cura, control de daño inicial, tan sencillo con lo que contábamos en ese momento. Un clavo Ender, que entró por maleolo medial, y un fijador de control de daño para estabilizarlo. Pero, como ustedes verán, ese paciente se complicó. El paciente necrosó toda la zona, todo el hueso, todo el tejido. Entonces, ¿qué nos costó hacer? Eliminar todo ese tejido, hacerle una cura oncológica, tanto de parte blanda como de hueso, ¿no? Ahí eliminamos todo, pusimos... cubrimos
todo el trayecto, aproximadamente eran como 14 o 15 centímetros, doctor, de cemento óseo con vancomicina. Le hicimos varios cambios a ese paciente hasta estabilizar la zona. Continuamos con el ende. Ya. Seguimos. 0. Ok, 1 minuto. Bien. Comenzamos a hacerle transportación ósea. Le hicimos transportación ósea al paciente. Cubrimos de parte blanda, con tejido, con injerto de sóleo, lo que podíamos. Y aquí está la transportación. Aquí está el paciente ya completó la transportación ósea. Fíjense aquí completamente. Y ya el paciente completado lo llevamos, lo cambiamos a un clavo intramedular. Y ahí está el paciente. Todavía nos falta ese paciente que está en fase de solución definitiva, hacerle el alto del tobillo, porque perdió mucho tejido. Entonces, caso 3, ese otro paciente que tuvo una lesión severa del tobillo en una motocicleta. Toda motocicleta aquí, señores, no he visto ninguno en un carro, en el cual le hicimos reconstrucción del tobillo con Lizarov. Y bueno, ahí te ven el caso, ya le hicimos un colgajo sural reverso a ese paciente para darle cobertura a toda esa zona. El paciente evolucionó muy bien, hizo su edema propio que hacen ese tipo de colgajos. Limpiamos la zona, evolucionó perfectamente bien ese paciente también, y aquí está el paciente. 8 meses después, ya ese paciente está alto. El caso 4, el último, ya, me voy a parar ahí, no voy a seguir más. Este es un paciente que nos presentaron que había tenido una lesión severa del fémur, lo habían operado en varias ocasiones, con clavo bloqueado, con placa. Cuando le fueron a retirar el clavo bloqueado, todo ese segmento de diáfisis se fue. Ahí hay como 19 centímetros completo. Eso que ustedes ven ahí, eso es cemento óseo. Ya lo pusimos en control de daño para hacer la cura, pues estaba infectado. Ahí ustedes ven ya el fijador puesto, una combinación de un bition, que es un transporte óseo sobre clavo. Pusimos un clavo bloqueado y comenzamos a hacer la distracción trifocal. Trifocal no porque son 3 segmentos, sino porque son 3 focos que hay. Comenzamos a hacer la distracción del caso, del paciente, en su clavo, con su fijador. Este caso está en proceso todavía, ya prácticamente lo que le falta es como 2 centímetros de distracción. Muchas gracias, señor. Eso era todo.